Un muchachito soñaba con ser arquitecto, pero no fue el caso. Terminó como ayudante de construcción. No es que sea malo ser ayudante de construcción, pero él no cumplió su sueño. Una joven, una señorita, decía: yo voy a ser enfermera y voy a trabajar en bonitos hospitales. Pero no fue así. Quedó como empleada del hogar hasta que fue abuela. Seguía siendo empleada del hogar. No es malo ser empleada del hogar, pero no se le cumplió el sueño. Un muchacho no quería estudiar. A duras penas llegó a tercero de secundaria y no quiso volver al colegio. Se juntó con malas personas y, aunque nunca planificó, terminó en prisión, en malas costumbres, en malos hábitos. Una jovencita rechazó el consejo de sus padres. No terminó de estudiar, no planificó, quedó embarazada y repitió el mismo ciclo de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, que antes de formalizar vinieron los hijos. No es malo tener hijos, pero sería mejor tenerlos cuando está bien organizada la cosa, ¿verdad? Cuando uno se casa, cuando uno proyecta. ¿Cuál es el común denominador en todo esto? Que quizá no tomaron directrices claras, no cumplieron lo que la palabra del Señor dice. En la Biblia tenemos un manual donde nos dan directrices para muchas cosas: negocios, estudios, trabajo, para nuestra propia vida. Y muchas veces nosotros podemos venir al templo, estamos un grupo, decenas de personas, escuchamos todos la palabra de Dios, algunos la aceptan, la reciben y ponen todo su corazón para obedecer. Le dicen: yo quiero esto, yo no quiero fallar en esto, yo no quiero hacer aquello, yo me voy a esforzar para que esto se realice en mi vida. Hacen que la palabra de Dios sea viva en sí. Otros cabecean, se duermen, otros se distraen, están más interesados en saber lo que le pasa a los demás que han asistido. Cada uno tiene diferentes formas. Otros solamente escuchan de manera intelectual, otros escuchan, ¿no? Parece que entran por aquí y salen por allá. No captaron nada. Es más, llegan a su casa, le preguntan: oye, ¿qué predicaron en la iglesia? No sé. Otros se han gozado con la palabra, pero otros no. Otros estuvieron adorando al Señor, alabando al Señor, se gozaron con la alabanza, pero otros estaban más apagados. ¿Qué pasó? No todos asimilan de la misma manera. Es cierto de que ayuda mucho a que uno contagie a otro de la buena forma, pero también hay que saber que el avivamiento está en cada uno de nosotros. Tú dispones tu corazón para poder estar avivado en el Señor. Bendito sea el Señor. No podemos nosotros, conociendo la palabra de Dios, estar como un barquito a la deriva, sin un rumbo fijo, sin una dirección. No, esta es la vida. Desde pequeños tenemos que tener objetivos, tenemos que tener metas claras, tenemos que apuntar hacia algo. Ahora, como hijos de Dios, en la iglesia nos van a enseñar esto siempre, que el Señor nos ha hecho para sus propósitos. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor trazó propósitos para ti. Puede ser que tú tengas metas personales, pero encima de esas metas está lo que Dios ya dispuso para ti. ¿Cuál es la asignación que Dios te puso en esta tierra? No todo es estudio, trabajo. No todo es placer y diversión. No. El Señor ya determinó para nosotros algo. Y ¿sabe qué? Usted nunca se va a sentir completamente satisfecho. Usted no va a experimentar la plenitud de gozo del Señor si es que el Señor le indicó hacer algo y usted está haciendo otra cosa. Por más que usted se vaya de vacaciones, por más que usted conozca otros países, por más que usted tenga todas las comodidades, no se va a sentir plenamente satisfecho. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo los propósitos del Señor. Dígale a su hermano: necesitas cumplir los propósitos de Dios. Entonces,
Dios tiene excelentes directrices para nosotros. Una directriz, ¿qué es? ¿Qué significa directriz o directrices? Bueno, directrices son los principios o instrucciones que guían nuestras decisiones y nuestras acciones. ¿Qué es aquello que está guiando o dirigiendo nuestras decisiones y nuestras acciones? A esto le conocemos como directriz o directrices. En el caso nuestro, según el contexto bíblico, serían las pautas que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, lo que está conforme a la voluntad de Dios. Las directrices de Dios son algo específico para cada uno de nosotros. Hay principios que Dios estableció en su palabra que son inalterables, no podemos cambiar. Por ejemplo, si la Biblia dice, no hurtarás, no hay vuelta que dar el asunto. Es un mandamiento. Yo no debo hurtar, no debo robar. Entonces, tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Bendito sea el Señor. Porque el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esto significa que el Señor, a través de su palabra, nos va a guiar, así como el hombre en la oscuridad necesita una lámpara para no caerse, para no tropezar. De la misma forma también Dios quiere iluminarte, Dios quiere guiarte. ¿Qué es lo que vas a decidir? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué va a ser de ti? Sobre todo esto es muchas veces un problema serio para los jóvenes que acaban el colegio, porque dicen, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar o voy a trabajar o qué voy a hacer? Y le preguntan, oye, ¿qué quieres ser? Y algunos dicen, nada. ¿Pero qué quieres hacer? Nada. Y no saben qué hacer, necesitan directrices. Y otros simplemente se dejaron que la vida los lleve hacia donde están. No se esforzaron por cumplir algo. ¿Ah? Pero ahora nosotros tenemos una diferencia. Tenemos al Señor. Tenemos su palabra. El Señor nos puede guiar, nos puede orientar. Es más, algunos que de repente estaban yendo por un camino equivocado, el Señor puede revertir la situación y cambiar el camino. El Señor quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. En la Biblia vamos a encontrar múltiples directrices. Vamos a poner algunos ejemplos, o mencionar por lo menos algunos ejemplos de algunas directrices que el Señor dio. Por ejemplo, en Génesis 12, Dios le dio directrices a Abraham. Le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Abraham obedeció, confió en las promesas de Dios y él dejó, a pesar de que su familia era próspera, él dejó todo eso, siguió. Y el Señor le guió a un lugar donde él fue prosperado, donde se cumplió el plan de Dios. Se cumplió todo eso. Imagínense que de Abraham es que nosotros hemos tenido pues sus descendencias hasta Jesús. ¡Qué bendición! Entonces, entendemos de que Dios puede guiar, puede dirigir a las personas para ello. El resultado de Abraham o de su obediencia a estas directrices fue tanto la bendición para él, que dicho sea de paso también se hizo un hombre muy rico. Entonces fue bendecido Abraham y también la descendencia de él. Bendito sea el nombre del Señor. Asimismo tenemos también a Josué. En la Biblia nos habla de que Dios le dio directrices a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y pasa este Jordán. No temas, no desmayes, yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. No se aparte de ti esta palabra de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en la palabra. Harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Le daba directrices. Y Josué obedeció. Lograron cruzar el río Jordán. Lograron ganar la batalla a Jericó, a pesar que ellos tenían muros, ejército, vencieron, lograron conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Josué siguió las directrices.
Dígale a su hermano, necesita seguir directrices. Alabado sea el Señor. No solamente la victoria, sino que el cumplimiento del plan divino se llevó a cabo cuando una persona se dispuso a seguir las directrices de Dios. ¿Qué pasa cuando no se siguen las directrices de Dios? ¿Ah? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tenemos algunos ejemplos también de esto. En Jonás, por ejemplo, en el capítulo 1, la Biblia señala de que Jonás escuchó la voz de Dios. Dios le dijo, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella. Le estaba dando una directriz, le estaba dando una dirección, una guía. Vas a hacer esto, vas a ir a tal lugar. Ubicación, orden. Le estaba diciendo qué es lo que tiene que hacer. Pero ¿qué hizo él? Él no quiso. Ve a Nínive. En lugar de Nínive se fue a Tarsis. Desobedeció. Y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? El Señor le tuvo compasión y él por su desobediencia hizo que otras personas inocentes estén asustadas en el barco en que viajaba. Cuando recién arrojan a Jonás al mar, entonces la tempestad se aquietó. ¿No? Se aquietó. Así pues entendemos esto, ¿no? Que nosotros tomando las directrices o ignorando las directrices o yendo por caminos equivocados, podemos afectar a otras personas y nos afectamos a nosotros mismos. Y hay que reconocer esto también, que Dios, a pesar de nuestros errores, quiere darnos oportunidad. Dios preparó un gran pez para que se tragara completo a Jonás y lo mantuviera con vida. Y luego cumpla el propósito, en este caso la directriz que le había encomendado el Señor. Así fue. Entonces, evitar las directrices de Dios nos puede ocasionar problemas. Veamos, por ejemplo, el problema del rey Saúl, que inicialmente siguió las directrices de Dios, pero después el orgullo. Ya era el rey, ya tenía el... Pero
hasta que se dio cuenta de que ese trabajo tenía cosas bien sucias. Y queriendo o no queriendo, él había sido parte de todo eso. Que al comienzo no lo sabía porque estaba abajo, pero a medida que fue escalando, se fue enterando y se dio cuenta evidentemente de todo lo malo que estaban haciendo ahí. Todo era una pantalla que escondía otra cosa y se generaba muchísimo más dinero del trabajo que él pensaba que había. Ahora estuvo con esto, una gran tentación, y dijo: si sigo un año más aquí, me salgo. Si sigo 2 años, me voy a hacer millonario. Ahorita no me quejo de lo que me ha ido bien. Pero también si pasa algo, ¿qué hago? Hasta que fue donde su viejo padre y le dijo: papá, estoy en el trabajo, no se lo he dicho a nadie, pero he descubierto que es un trabajo sucio. Aunque yo solamente cumplo lo que me dicen que haga, pero realmente el trasfondo es un trabajo sucio. ¿Qué hago? Y su papá le dijo: ¿por qué me has venido a preguntar? Tienes dudas, ¿no? Si tú supieras que fuera un buen trabajo, ni preguntarías, seguirías ahí. Pero sabes que puede traer consecuencias. Así que si ya sabes que hay consecuencias, ¿qué haces ahí? Mejor sé feliz, modestamente. Además, ¿no dicen que ya has tenido algo? De una vez, salte de ese trabajo. ¿Pero qué van a decir? ¿Que me van a...? Dile que vas a poner un negocio propio aparte, alguna cosa. Que vas a viajar con tu familia, alguna cosa. Pero vas a tener que salir de ahí. Y es cierto, el poco capital que tienes te va a servir como un negocio propio. Ya trabajaste. Así que él, con el dolor de su corazón, dijo: voy a seguir el consejo de mi padre, porque al fin y al cabo él me quiere. Él se ha sacrificado por mí. Y este padre tenía la razón. ¿Por qué? Pasaron 3 meses. Y la televisión, la prensa, encontraron, esa era toda una empresa, las fábricas, todo lo que había ahí era una pantalla para un contrabando de productos ilegales, de un montón de cosas que hasta habían transportado droga. Y los jefes principales y un montón de gente a la cárcel, empleados a investigación. Él se salió a tiempo. Mírenme, a veces Dios con estas experiencias como que nos dice algo, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí? Ese no es el lugar que yo tengo para ti. Ya te abrí los ojos, vas a seguir ahí. Y nosotros tercos seguimos haciendo algo ilegal, algo que no está bien. Bendito sea el Señor. ¿Cómo podemos discernir cuando son las directrices correctas? Bueno, como una oración constante, porque Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Señor quiere darte la sabiduría para que decidas bien. El Señor quiere darte la sabiduría para que acciones bien, para que sigas sus directrices. Pero se trata de pedir. Al pedir implica orar. Necesitamos orar pidiendo sabiduría a Dios. No una oración rutinaria de cumplimiento. Es una oración sincera. Una oración donde decimos: Señor, guíame, ayúdame. Vas a estar en situaciones difíciles. Las cosas que Dios nos habla en cada servicio, lo que Dios nos dice, no son por gusto. Muchas veces concuerdan, a veces exactamente con lo que estamos viviendo, lo que estamos a punto de pasar. A veces a tiempo, cuando estamos cayendo en el hoyo, el Señor viene a sacarnos. Iglesia del Señor, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Dígale a su hermano: pídele a Dios sabiduría.
¿Cómo puedo discernir entonces si es una directriz de Dios? Tengo que orar a Dios pidiéndole sabiduría. Pero también yo puedo examinar a la luz de la Biblia si es una directriz correcta de Dios o no. Porque en Hechos 17:11 dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto era con la iglesia de Berea. O sea, les predicaban, les enseñaban la palabra, pero ellos no se quedaban conformes, sino que luego de haber escuchado el sermón, se iban a su casa, se reunían en familia y decían, oye, vamos a ver, oye, ¿anotaste? Sí, ¿qué tal? Y comprobaban si realmente era cierto. Por eso a mí me encanta que en la iglesia todos tengan su Biblia. ¿Por qué? Y no solamente para la iglesia, sino también en su casa. Comprueben los versículos que se dan en cada predicación, compruébenlos, lo que dice ahí. Algunos dicen, yo nunca he escuchado eso. Yo no sabía eso, yo no conocía esa historia, yo no sabía ese versículo, yo nunca he escuchado, creo que eso es invento. Compruébenlo, compruébenlo, es importante que usted compruebe. Así también, ¿cómo vas a estar seguro si es una directriz del Señor o no? Compruébalo con la palabra de Dios, para que tengas seguridad. Bendito sea el Señor. También hay algo muy importante. Escucha la voz del Espíritu. Tú dices, ¿cómo voy a escuchar la voz del Espíritu? San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cómo puedo escuchar la voz del Espíritu? ¿Sabes qué? Si tú eres una persona de oración, si tú crees, cada vez que tú oras, le dices, Señor, si deseas, puedes hablarme ahora. Terminas tu oración y le dices, Señor, si deseas, háblame ahora. Y haces silencio, tienes que esperar que Dios te hable. Guarda silencio, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí. Escuché su voz, dijo el salmista, y puso en mí cántico nuevo. Estaré agradecido. ¿Sabe qué? El Señor le va a hablar. Dios quiere hablarle a usted directamente, más allá de a través de un sermón. ¿Y cómo lo va a hacer? En su devocional privado, cuando usted ore a solas con Dios. Cuando usted ore a Dios, esté contándole sus cosas, sus cargas, dígale, Señor, esto es lo que tengo que hacer, cuéntele sus pendientes, y luego el Señor va a poner en su corazón que usted pida por su familia esto, y luego que pida por su familia y todo eso. Señor, yo tengo una indecisión. Señor, yo necesito que me guíes. Señor, necesito que me hable. Señor, mira estos deseos que hay en mi corazón, están conforme a tus deseos. Señor, mira, esto es lo que me gusta. ¿Te gustará a ti, Señor? Cuando el Señor ve que tú pones tu voluntad delante de Él para hacer la voluntad de Dios, entonces Dios dice, estoy listo para hablarte. Y Dios va a hablarte. Sea que lo escuches audiblemente o sea que escuches como una voz en tu interior. Vas a sentirlo como un pensamiento, la respuesta que viene a tu vida. O vas a abrir la Biblia en ese momento y sentirás que Dios te está hablando. Y luego te va a gustar y no vas a querer dejar eso, vas a querer que Dios te hable todos los días. Tienes que escuchar la voz del Espíritu para seguir las directrices de Dios. Yo cuántas veces quise hacer muchas cosas que yo decía, esto de acá me va a ayudar, esto me va a generar mayor dinero, esto de acá puede ser esto, pero no. Recuerdo que cuando terminé el colegio y postulé a la universidad, no ingresé. Y yo decía, ¿por qué? Hasta mis profesores de la academia pensaron que yo iba a ingresar. Hasta yo mismo pensé que iba a ingresar. ¿No? Y luego me puse a estudiar y dije, si hubiera ingresado a la universidad, no hubiera conocido a mi esposa. ¿Qué habría sido de mí? Y dije, gracias, Señor, que ese año no ingresé a la universidad. Si no, no hubiera conocido a mi esposa. Y a veces uno se da cuenta de eso, pero ese momento reniega y dice, ¿qué pasó? ¿Qué esto? Así que Dios sabe las razones, sabe los motivos. ¿Hubo momentos para la universidad? Claro que sí, después.
Y todas las cosas tienen un tiempo. Y el Señor está interesado en guiarte. Por eso, en Proverbios 3, 5, 6, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: reconócelo en todos tus caminos, en todos tus caminos. Es decir, en todas las áreas de tu vida. En tu plano familiar, en tu plano social, amical, en tu plano relacional, en tu plano profesional, en tu vida personal o privada, en todos tus caminos, en tu papel como padre, en tu papel como esposo, en tu papel como hijo. Reconoce en todos tus caminos. Lo conocen en la iglesia, lo reconocen, pero se olvidaron que son hijos de Dios.